faltan 2 minutos para el mediodía. Está llamando urgente Pancho Sanfurgo desde el Servicio Médico Legal. Última pericia en el caso de Fernanda Maciel. Habla la perito Carmen Cerda. O sea, uno tiene que trabajar con las armas que el sistema le da. Aunque uno pueda pensar en su interior que a lo mejor es garantista, que a lo mejor las armas que el sistema da no son suficientes, pero eso es un tema de la posible reforma a la reforma, no es una cosa que se pueda hacer ahora. Doctora, estamos en vivo contigo en la mañana. Hoy es la última pericia que usted va a realizar respecto del caso de Fernanda Maciel. Se trae una cámara que posibilita muchas cosas que quizá al interior del Servicio Médico Legal no son posibles. Una cámara con infrarrojo que permite lograr muchos detalles. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se perició? Si es que haya algo en el cuerpo que no lo vimos, porque nuestros sentidos son limitados. Ahora, no es la última pericia, es la última pericia que se va a hacer con el cuerpo antes de entregárselo a la familia, pero nosotros seguimos trabajando con todas las muestras que se han tomado. Esto busca, nosotros conversamos con el abogado, va en la orientación de poder establecer si es que hubo o no efectivamente un ataque sexual en el caso de este crimen y otras teorías. Mira, yo he recibido una cantidad de teorías tremendas. Me llaman, me las mandan por Facebook, me llaman anónimamente, me mandan papeles, etcétera, etcétera. Y hay algunas cosas que yo puedo hacer, que es la parte científica, y hay otras cosas que son netamente policiales y que yo no las debo hacer. Tal vez puedo hacerlas, pero no las debo hacer, ¿ya? Y cada una de esas teorías, uno tiene que partir de la idea de que pueden tener razón, pueden tener algún asidero, y uno las investiga de acuerdo a lo que dice, bueno, esto hay, no hay, se puede probar, no se puede probar, y mi terreno, mi metro cuadrado de las cosas que se pueden probar científicamente, ¿ya? Hay cosas, por ejemplo, lo que pensó X persona yo no lo puedo saber, ni lo puedo demostrar científicamente tampoco. ¿Qué se fotografió? ¿Qué fue lo que se perició hoy día? ¿Solo el cuerpo? ¿La ropa? ¿Las prendas? No, yo no he visto la ropa, no he tenido acceso a la ropa y posiblemente sea necesario fotografiarlas también. Ahora esperan que con esta nueva tecnología que han recibido del extranjero, poder tener solo una línea de lo que ocurrió realmente, esperan saber. Bueno, uno siempre espera saber. Uno siempre espera saber y se puede encontrar con limitaciones por el tiempo que transcurrió, por el estado en que se hallaba el cuerpo, por la información, la primera que se recogió, se contrasta con la nueva información que hay. Entonces eso puede ser súper exitoso o puede que no, o puede que sea semi exitoso, no lo sé. El abogado hablaba de eventuales negligencias del Servicio Médico Legal en respecto de protocolo, aparecieron lesiones en el cuerpo que no estaban, al parecer se cayó de la camilla, en fin, ¿se sigue manteniendo aquello respecto de las pericias, del tratamiento del cuerpo? Mira, lo que ocurre post-mortem, como podría ser eso que tú estás refiriendo, no altera para nada lo que uno está haciendo, porque los fenómenos vitales actúan de una manera en el cuerpo y los fenómenos post-mortem en realidad no actúan de ninguna manera. Entonces, no produce ningún cambio. No es que no dé lo mismo, pero es un tema netamente administrativo, que yo no tengo nada que ver ahí, que tiene que ver con la custodia de las evidencias. O sea, si a mí se me pierde algo, se me cae algo, se me rompe algo que está en custodia mía, yo estoy cometiendo una falta administrativa, ¿ya? Y cualquier guardador de evidencias cometería una falta administrativa si se le cae algo, si se le rompe algo, si se le pierde algo. ¿No había errores en los protocolos a la hora de la realización de las diligencias? ¿Vista mucho los resultados que usted ha ido pudiendo observar respecto a los que hay en la carpeta? Mira, yo lo único que te puedo decir es que faltan muchos datos que deberían haber estado en la carpeta. Y eso, entonces, una de las causas sería por no ocupar los protocolos, porque hay protocolos. ¿Esta pericia va a permitir saber si Fernanda estaba sola, acompañada, si estuvo siempre en la bodega? No lo sé. Uno siempre hace las cosas por protocolo justamente y los resultados son los que mandan. O sea, yo siempre tengo que investigar las cosas en una cierta forma y seguir el paso 1, paso 2, paso 3. Si va a resultar el paso 1 no tengo idea, pero tienes que hacerlo.
No se puede descartar. El hallazgo del cuerpo de Fernanda, dónde y cómo fue encontrado, indicaba, al menos en las teorías, un eventual ataque sexual. ¿Se están haciendo pericias en ese sentido, con ese enfoque también? Se han hecho pericias en ese sentido, sí. ¿Qué conclusiones tiene usted hasta ahora, ya sea con lo que hizo hoy día o con lo que ha hecho durante este tiempo? Tengo que ir a revisar el material, no puedo tener ninguna conclusión. ¿De las previas, de los peritajes previos? La necesidad de hacer nuevos peritajes está señalando de que las conclusiones son solo parciales, digamos, las que hemos llegado hasta ahora. La incógnita sigue siendo el móvil del crimen, como hemos conversado hace un rato. Sí, claro. Bueno, disculpen, pero tengo que ir a una... Sí, ahí está la doctora Carmen Cerda, que se va a una reunión en este minuto, pero en el fondo ha ingresado el día de hoy en la última pericia que se va a realizar, por lo menos en relación al cuerpo de Fernanda Maciel, que ya al menos hasta este fin de semana debiera ser entregado a la familia ya para realizar su funeral. Pero sí se debieran seguir, o al menos están pidiendo el acceso a vestimenta, a las llaves, en fin, a los distintos elementos que fueron encontrados también en la bodega junto a Fernanda, a los cuales no han tenido acceso todavía, por lo menos la doctora Carmen Cerda, que podrían hablar o ir acotando. Lo que se hizo hoy día es traer una cámara con tecnología ultravioleta, con lentes además que le permiten acercar de manera precisa y con mucha nitidez y poder ver a través del lente de la cámara lo que el ojo humano no ve. Básicamente es una especie de escáner de alta resolución y de alta precisión con luz ultravioleta que permite, por ejemplo, ver en la piel moretones que a simple vista no se ven. Lo mismo en la ropa, permite distinguir ciertos elementos que a simple vista no podrían verse y con algunos químicos tal vez no reaccionan al ojo humano como si lo logra captar esta cámara. Pancho, tengo entendido que estuvo también ahí, o está Pedro Díaz, abogado. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con él? ¿Hay nuevos antecedentes en relación a eso? Sí, estuvo Pedro Díaz hace un rato atrás. Logramos conversar con él respecto de las teorías de este caso, respecto de precisamente la pericia que se realiza el día de hoy y respecto a las interrogantes que permanecen hoy. ¿Había una segunda persona al interior de la bodega o se trata de esta gran coincidencia que hablan de que justo iba saliendo también al mismo tiempo que Felipe? Aquí está lo que logramos conversar con él y las teorías que se están todavía investigando en el caso de la muerte de Fernanda Maciel. También para sumarse como delito a esta causa. Así es, tenemos, hay pericia en ese sentido, hay revisión de tejido en ese sentido, pero todo esto no tenemos resultado hasta ahora, por lo tanto, como les he comentado, apenas tengamos el resultado, pediremos la reformalización o la formalización de nuevas personas. La salida del director del servicio médico legal, tomando en cuenta que ellos también él le ayudó sobre todo a realizar las pericias que ustedes habían exigido en un momento y que podrían ayudar a elaborar la ecuación que ustedes tienen. Mira, entendí que la salida del director, ¿no? Mira, si fuera solo por el caso de Fernanda, me parecería, pero ya de la torpeza más grande. Si hay otro antecedente, bueno, que no los conozco, nosotros no sabemos habitualmente lo que ocurre al interior de los servicios, pero este señor dio la cara, este señor instruyó un sumario y así se hacen las cosas se hacen de esa forma. Yo debo hacer un reconocimiento al director del servicio médico legal porque inmediatamente tomando conocimiento de este hecho ordenó un sumario. Y echo de menos eso en otras instituciones que están ligadas a esta investigación. Entonces, y que haya sido sacado por el tema de Fernanda, por esta razón me parecería, pero ya de lo absoluto, de las cosas más aberrantes que pueden ocurrir. A lo mejor hay otros antecedentes que vinculan a este tema, no los conozco, si es por otro, bueno, tendrán las razones. Pero si es por el caso de Fernanda, para mí sería repudiable y espero tener el conocimiento del resultado de ese sumario para poder también nosotros estudiar qué es lo que vamos a hacer respecto del maltrato al cuerpo al interior de un servicio que debe tener el resguardo de la evidencia. Hace un par de semanas la abogada Jacqueline Stubing señaló que su defendido había recibido amenazas de muerte en reiteradas ocasiones. ¿Usted cree que esto también podría ser un atenuante del silencio que está guardando Felipe? Mira, yo escuchaba la declaración y me parece una estrategia, más que un atenuante, una estrategia, porque
yo haciendo un análisis simple de un homicidio o de un delito vinculado al narcotráfico, y no estoy poniendo que sea la regla general, pero aquí hubiera ocurrido de esa forma, como que Felipe hubiera sido un sicario o un encargado de realizar o cometer este delito, lo mejor que podría haber sucedido aquí es que el mismo persona que encargó la realización de este crimen haya hecho desaparecer a Felipe. Hay que recordar, este caso estuvo un año, más de un año estuvo sin encontrarse el cuerpo. Entonces, si nosotros pensáramos que el narcotráfico está vinculado con esto, ese es el primer análisis que yo hago y lo descarto absolutamente. Porque hasta hoy día Felipe sigue guardando silencio, pudo haber hablado en su oportunidad, pudo haber hecho todo lo pertinente para el resguardo. No sé si las amenazas fueron antes que fuera encontrado el cuerpo, después que fuera encontrado el cuerpo. Entonces, me llama la atención que hoy día se trate de vincular este hecho o el silencio de él con esta situación. Me llama la atención. Puede que la defensa de él tenga antecedentes que yo no manejo y bueno, la insto para que lo entregue la fiscalía y se investigue ese hecho, pero de parte de la familia es absolutamente descartable cualquier situación en torno a eso, pero me parece más que una evidencia, una estrategia de la defensa para poner a Felipe hoy día como quizás no el tan malo o como víctima de un sistema medio perverso. No me parece que sea bien, no lo veo con buenos ojos ocupar una estrategia de esa naturaleza y es peligroso jugar a veces con esos antecedentes para poder decir o vincularse. Se está metiendo solo en un tema que es peligroso él. Bueno, ahí estábamos viendo las declaraciones del abogado de la familia Maciel, me refiero a Pedro Díaz, que tuvo la oportunidad de conversar precisamente con Pancho Sanfurgo, que está en este momento en cámara. Hablaba de este sumario por el maltrato del cuerpo de Fernanda Maciel, que al parecer es una beta investigativa determinante, Pancho. Sí, habló de varias cosas Pedro Díaz. Uno, este sumario que se sigue por este maltrato post-mortem, ¿no?, del cuerpo de Fernanda Maciel. Ahora que científicamente, y lo aclaraba la doctora ahora, no interrumpe ni guarda relevancia respecto a las pericias que se hacen porque las lesiones que puedan ocurrir en el cuerpo post-mortem son muy distintas y se identifican muy por separado de las que ocurrieron al minuto de su muerte. Pero sí hay un sumario ya que se está realizando respecto de este maltrato o mal manejo o mal cuidado de la cadena de custodia respecto al cuerpo de Fernanda Maciel. Por otro lado, habla de lo que hablaba Jacqueline Stubing en algún minuto, la abogada defensora de Felipe Rojas, que son estas amenazas, ¿no? Amenazas a Felipe Rojas relacionadas o que de alguna forma como que se intentaban relacionar con temas de narcotráfico, como relacionando el caso de la muerte de Fernanda Maciel con el narcotráfico. El abogado lo descarta de plano. Lo escuchábamos ahí, dice, bueno, si esto tuviera que ver con el narcotráfico, si Felipe Rojas hubiera sido contratado por algún cartel de narcotráfico para dar muerte a Fernanda Maciel, tuvieron un año y algo antes de la detención de Felipe Rojas para hacer lo que hubiesen querido hacer y no amenazarlo ya ahora que está en la cárcel. Y por otro lado, habla de que las pericias que se están haciendo van muchas de ellas también enfocadas a establecer fehacientemente o descartar fehacientemente la eventualidad de un ataque sexual. Hay pericias que se han hecho específicamente en ese sentido y en esa dirección. Pancho, pero no se descarta, o ya se descartó, por eso te lo pregunto, el tema de que el cuerpo de Fernanda Maciel haya sido movido de la bodega y luego que haya ingresado nuevamente a la bodega. Eso lo comentaba también la tanatóloga, ¿no, Carmen Cerda? No, eso no se ha descartado todavía, porque lo que nos decía, las pericias que hay hasta ahora han dado resultados parciales, por eso que se han realizado estas nuevas pericias, y además ahí es muy importante que tengan acceso a periciar la vestimenta también, los elementos que fueron encontrados en el sitio del suceso, que eso permite, por ejemplo, establecer si en la ropa de Fernanda había distintos tipos de tierra, distintos tipos de suelo que pudieran dar luces de que estuvo en la bodega, después en otro lado y después fue de nuevo reingresada. Por lo tanto, ellos no han tenido acceso todavía a la vestimenta ni a los elementos que fueron encontrados en el lugar, en la bodega, y eso también va a permitir avanzar en dirección a confirmar o descartar que el cuerpo haya sido movido y después vuelto a reingresar a la bodega. Por lo tanto, hasta ahora no se descarta ninguna de las teorías. También se está investigando y se están ordenando diligencias
sobre todo con respecto a las cámaras, en torno a esta segunda persona que se ve salir al mismo tiempo que Felipe y que se van en direcciones opuestas en la bicicleta, establecer si estaba al interior de la bodega, qué es lo que sostiene, digamos, la parte querellante, o si se trata, como sostiene la Fiscalía, de una coincidencia y es el vecino que justo iba saliendo al mismo tiempo. Bueno, Pancho, se están pidiendo las diligencias para identificar a esta persona y poder tomarle declaración como corresponde y saber bien qué es lo que ocurre. Con respecto a eso te quería preguntar, porque el otro día apareció un listado, ¿no?, de cerca de 11 personas, ¿no?, que justamente podrían dar con el cómplice de Felipe Rojas o el posible cómplice de Felipe Rojas. El abogado Pedro Díaz tiene los nombres de estas 11 personas. ¿Quiénes serían? Si ya están siendo investigados, ¿ya les tomaron declaraciones, Pancho? Sí, hay un listado de estas 11 personas. Hay algunas que han sido entrevistadas, otras que se están pidiendo y se están solicitando pericias específicas, sobre todo respecto de las cámaras, de los tráficos de llamadas, para establecer quién sería la persona eventualmente que estuvo al interior de la bodega con Felipe, o que tenía conocimiento, o que ayudó a Felipe de alguna manera. Recordemos que hay una persona también que habría eventualmente acompañado a Felipe a vender el teléfono de Fernanda Maciel. ¿Quién es esta persona? Que se le interrogue. En fin, hay una serie de nombres que maneja, por supuesto, la Fiscalía y la parte querellante, que buscan establecer si es que Felipe actuó solo ese día o no, y si los días posteriores al crimen en sí, digamos, Felipe tuvo ayuda para ocultar, tuvo cómplices para tratar de enmascarar este crimen. Todo eso tiene que establecerse, tiene que hacerse la pericia necesaria por parte de la Fiscalía y las policías. Oye, Pancho, el otro día veía una convocatoria, una flyer, como se dice, invitando a el velorio y el funeral de Fernanda Maciel para este fin de semana. Luego de haber escuchado a la perito y ver todavía las cosas que faltan por hacer, ¿se va a seguir postergando entonces esto? ¿No va a ser en esta fecha convocada? No hay postergación respecto de eso. Lo de hoy de la doctora Carmen Cerda fueron las últimas pericias con el cuerpo. Faltan pericias todavía, pero que seguramente tendrán que ver con la ropa, con las llaves que fueron encontradas, pero con el cuerpo estas ya son las últimas pericias. Lo que nos decía el abogado es que la doctora Carmen Cerda, en las ocasiones que ha podido ingresar al servicio médico legal, examinar el cuerpo de Fernanda Maciel, ha sacado todas las muestras necesarias, y hoy se terminan de hacer las últimas pericias necesarias con respecto al cuerpo para ya entregar el cuerpo de Fernanda Maciel a su familia. Por lo tanto, este fin de semana deberá ya llevarse a cabo el velorio funeral de Fernanda, ya con la entrega del cuerpo, o seguramente en los días próximos, digamos. Pero uno podría decir, al fin, después de todo este tiempo, después de todo el sufrimiento de esta familia, y también después de todo lo que han aguantado de la negligencia, en el fondo, de las demoras en el servicio médico legal, que llegue el día en que les entreguen a ellos finalmente el cuerpo de Fernanda y que puedan hacer este velorio, que puedan hacer su funeral. Yo creo que es algo muy importante. Lo hemos conversado aquí, lo conversamos con la madre. Más allá de lo que continúe la investigación, es demasiado importante para empezar el duelo, lograr hacer este funeral, Pancho. Se van a cumplir 2 años y recién ahora la familia va a poder iniciar un proceso de duelo, claro, que también va a llevar otro tiempo más, y un proceso de duelo que, como dices tú, va cargado con todo este peso extra de haber tenido que sufrir con la incertidumbre, luego el hallazgo, y luego del hallazgo, al menos lo que acusa la familia, las irregularidades, las demoras, las negligencias, los errores, en fin, un duelo que no solo tiene que lidiar con la muerte de un ser querido, sino con todo lo que eso ha significado en este proceso investigativo y esa carga emocional para la familia. Pancho, una carga emocional no solamente para su madre, sino que también para su hermana, para Luis Petersen, quien ha estado acá en este estudio en reiteradas ocasiones. ¿Qué ha sido de él? ¿Se ha sabido algo, Luis Petersen? En un momento también estaba bien aburrido de las cosas que se hablaban en los medios de comunicación, siempre apoyando a que de alguna manera se supiese lo antes posible también la verdad, Pancho.
Sí, Luis Petersen en algún minuto, en algún punto decidió alejarse un poco de los medios de comunicación, alejarse un poco de la investigación, de tomar su proceso también. Él ha continuado con su vida, pero sigue permanentemente en redes sociales hablando de la búsqueda de justicia para Fernanda, para su hija. Él también ha manifestado la necesidad de comenzar el cierre de un ciclo, que es lo que se busca este fin de semana, el cierre de un ciclo para iniciar otro, es decir, el cierre de todo este ciclo quizá de incertidumbres y de esperas y de búsquedas para iniciar el proceso de duelo, ¿no? Para él también, como pareja, como papá, y es lo que él busca en estos días. Su estado de ánimo ha sido bien fluctuante, con una depresión también, producto de todo lo que ocurre, y él ha manifestado que ya espera poder este fin de semana poder iniciar ya este proceso de duelo para luego continuar con la búsqueda de justicia. Pancho, y bueno, así como JP te preguntaba por Luis Petersen, Felipe Rojas, el único imputado hasta el momento en este caso, ¿qué información hay de él? Bueno, Felipe Rojas tuvo la oportunidad la semana pasada de declarar ante la Fiscalía. Recordemos que fue una diligencia que pidió Pedro Díaz junto a la familia, se le citó hasta la Fiscalía para declarar junto con su abogada. Tuvo la oportunidad de hacerlo, la abogada le recomendó, y así se hizo, acogerse a su derecho de guardar silencio, por lo tanto no declaró. Esto tiene varias miradas, digamos. Por un lado, él hace uso de su derecho legítimo, él puede guardar silencio de aquí hasta que se dicte la sentencia. Sin embargo, el plazo, es decir, ¿qué es lo que lograría Felipe con declarar? Que se configure una de las atenuantes legales posibles, que es la de la ayuda sustancial, la de la cooperación sustancial, es decir, que la información que él pudiera entregar ayude y coopere sustancialmente a la resolución final de este delito. Pues bien, esa atenuante que permitiría quizá rebajar en algún grado la pena final, esa posibilidad atenuante la tiene única y exclusivamente hasta el inicio del juicio oral. Por lo tanto, guardar silencio lo hace de cierta forma, y esto en el marco, ¿no?, del proceso legal, perder esa atenuante, porque tiene hasta el inicio del juicio oral para poder hablar y cooperar sustancialmente y configurar de alguna forma esta atenuante que le permitiría rebajar condena. Claro, la última oportunidad en el fondo. Eligió guardar silencio. Él tiene hasta el inicio del juicio oral. Cuando se fije la fecha del juicio oral, una vez iniciado el juicio oral, ya cualquier cosa que él diga o coopere o declare en el juicio ya no configura la atenuante de la cooperación sustancial. Por lo tanto, para el abogado, ve que por parte de Jacqueline Stubing, que es la abogada defensora, es una estrategia guardar silencio. Por otra parte, el abogado dice: todas las diligencias que nosotros estamos pidiendo con respecto a Felipe Rojas y que él no coopera, lo único que hacen es confirmar y permitirnos a nosotros decretar que él no se le configura el atenuante de la cooperación sustancial. Por lo tanto, no hay motivo para solicitarle después una eventual rebaja de condena. Pancho, lo que pasa es que cuando hablamos de la tesis de la atenuante, en realidad estamos bajo el prisma y la idea de que va a haber una sentencia condenatoria a la cual se le va a poder aplicar esta circunstancia atenuante. Y quizás desde la tesis de la abogada de Felipe Rojas, ¿no es cierto?, Jacqueline Stubing, que está diciendo: acógete a tu derecho justamente de guardar silencio, no declarar, porque puede que también tenga la tesis de que, o tenga la convicción de que va a poder acreditar la inocencia de Felipe Rojas, y por lo tanto su consejo sigue siendo ese. O sea, lo que ocurre, perdón que me meta, pero es que con la cantidad de torpezas inenarrable que cometió la Fiscalía en esta investigación, es muy probable que la pena no sea la máxima contemplada para este delito. O sea, de hecho, que se llega a condenar, que es el tema. Sí, pero hablábamos de homicidio calificado, pero acá podría pasar por cuasi delito de homicidio si las cosas salen bien para la... Claro, si esto sale bien para la defensa. ¿Y qué dice el abogado de eso, Pancho? Don Pedro Díaz. Bueno, lo que pasa es que el abogado nos decía, Felipe Rojas tiene su defensa, bastante calificada, con bastante experiencia también. Él respeta aquello, pero la tesis de Pedro Díaz y de la familia está, digamos, apoyada en que ellos tienen certeza plena de la responsabilidad de
de Felipe Rojas y por lo tanto están seguros de que va a haber una eventual condena más allá de atenuantes más, atenuantes menos, de que va a haber una condena sancionatoria y efectiva. Pero claro, la defensa tiene su propia teoría y que está precisamente por los resquicios legales utilizables que la defensa puede tener la teoría de que y lo que dice Rafa Cava, ante los errores, las demoras, las negligencias y todo, la defensa logre desechar todas las pruebas que hay en contra de Felipe Rojas y conseguir que incluso no se pueda dictaminar su culpabilidad. Eso sería tremendamente impactante, por lo menos así lo dice Pedro Díaz. Así es. ¿Cómo va a ser el funeral? ¿Cómo será el velatorio? Recordemos además que Felipe Rojas es vecino de Fernanda Maciel, de la madre. Acá hay un llamado en esta especie de volante que yo vi, donde se convocaba justamente abiertamente a recordar a Fernanda, a que se asistiera a el velatorio. ¿Cómo va a ser este velatorio? ¿Qué es lo que se espera para este viernes y sábado? Es parte de lo que vamos a seguir revisando a la vuelta de la pausa. Estamos aquí contigo en la mesa. Seguimos con Pancho Sanfurgo, que nos está entregando todos los nuevos antecedentes en relación al caso de Fernanda Maciel y el peritaje que se está realizando para, ojalá, poder llegar a una verdad tan anhelada por su familia. Lili Pérez tenía una pregunta que quería hacerte, Pancho. Sí, lo que yo quería consultar es si el abogado Díaz, que ahora parece ser como un abogado muy enérgico y muy jugado, que tengo entendido que además es pro bono, está apoyando a la familia, ¿no? Sí. Sin cobrar. Antes de eso, ¿cómo funcionó? ¿Tuvieron un abogado previo? ¿Fue él desde el principio? ¿Han tenido distintos abogados? Porque eso también es bien importante. Como han habido tantas, podríamos decir, eventuales irregularidades en este caso, ¿cuál ha sido un poquito la historia como desde el punto de vista del proceso con los abogados, Pancho? Desde el inicio el abogado ha sido Pedro Díaz, desde marzo del 2017, si no me equivoco, ha sido Pedro Díaz el abogado de la familia. Lo que pasa es que al inicio no había tanta conversación con la prensa, al menos por parte del abogado, porque estaban todavía las diligencias iniciales, porque todavía se contemplaba la posibilidad de que la Fiscalía y las policías lograran el cometido de resolver esto, de encontrar a Fernanda pronto, y se pensó en algún minuto que el ventilar todo esto con la prensa podía afectar ese proceso. Pero al poco andar, en los primeros encontrones entre la familia y por supuesto a través del abogado con las fiscalías, con las policías, los errores que acusaron, las negligencias, las demoras en los procesos, llevó a la familia y también a Pedro a tomar la determinación de no ocultar nada más y no seguir de alguna forma, o por así decirlo, amparando este tipo de errores. Por eso que el abogado siempre es muy abierto, muy franco en entregar la información que puede. Tampoco hay mucha información que ya está resuelta y que es crucial, pero que no se ha entregado porque evidentemente hay diligencias todavía que hay que hacer y cosas que faltan todavía por tener resultados. Panchito, igual algunos portales ya dan a entender que justamente revelarían que el cuerpo pudo haber sido removido de la misma bodega, un poco lo que hablábamos hace instantes. Eso es porque a Carmen Cerda le llama la atención de que los topos no encontraron nada en su minuto en el lugar. Es porque existiría alguna cámara de seguridad, alguna cámara de alguna de las casas que vio algún auto extraño y que le hace pensar de que el cuerpo pudo haber sido removido. Lo que pasa es que todavía está todo en teorías. Es una de las teorías que tiene precisamente la familia y que se ha tratado de, digamos, de concretar o de encontrar certezas respecto a esa teoría con las pericias que se están haciendo. Muchas cosas generan dudas. ¿Cómo es posible que al menos en 6 ocasiones tanto los topos como carabineros con el Lavocar hayan ingresado a esta bodega y no hayan encontrado nada? Entonces, claro, no hayan encontrado nada, al menos 6 ocasiones en que oficialmente se supo, digamos, en que se vieron grandes operativos. Hubo muchas otras veces en que los operativos fueron mucho más pequeños para buscar ciertas cosas más puntuales, pero al menos 6 operativos importantes dentro de la bodega que no encontraron nada, tampoco los topos. Entonces, ese tipo de cosas generan dudas respecto
de cómo es posible. Entonces se abre ahí la tesis de ¿habrá sido movido el cuerpo? ¿No habrá sido movido? Las imágenes que vemos de Felipe Rojas junto con otra persona mirando cuáles son las cámaras del sector, hacia dónde apuntan, todo aquello también da para pensar, bueno, entonces lo que se quería era saber cuáles eran las cámaras que están grabando para ver si es que entrar, salir, sacar o no. Hay muchas teorías que todavía científicamente tienen que comprobarse y por eso te digo, o para eso nos decía la doctora que faltan todavía pericias que hacer, sobre todo con la ropa y con los elementos con que estaba Fernando. Oye, Pancho, ¿y cómo se está definiendo en este minuto también el delito? Porque finalmente el delito es el que se imputaría o por el cual sería entonces enjuiciado eventualmente Felipe Rojas. En este sentido también la Macarena nos puede ayudar. ¿Es un homicidio? ¿Qué tipo de calificación de homicidio? Pero también el hecho de que Fernanda estaba embarazada, eso también nos hace estar frente a otro delito más. No sé si, Maca, tú nos puedes darnos el detalle de eso. La verdad que yo de lo que me acuerdo, quizás Pancho se recuerda más, pero me acuerdo que cuando fue formalizado Felipe fue por homicidio, por inhumación ilegal y por aborto. Creo que es eso, claro. ¿No, Pancho? Sí, homicidio, no sé, ahí yo no sé las tipificaciones, calificado, simple, no sé cuáles son las diferencias. Homicidio, inhumación ilegal, que tiene que ver con enterrar un cuerpo en un lugar que no está destinado para aquello, y el delito de aborto. Que no vamos a entrar en los detalles de por qué se configura, digamos. Pero todas las diligencias también buscan establecer que pudiera sumarse, por ejemplo, el delito de secuestro, si es que se establece finalmente que ella estuvo un par de días antes de ser, retenida, de ser asesinada o no, en fin, ahí hay que ver también robo, ¿no? Lo que arrojan las pericias respecto de si es que se configura, bueno, el robo, ahí está el robo respecto al celular que fue vendido. Hay que establecer también si las pericias determinan o no que hubo un ataque sexual. Eso configuraría ya otro delito más. Entonces, pero por ahora formalmente homicidio, inhumación ilegal y aborto. Claro. Obviamente la pena más en el fondo alta en nuestro Código Penal de estos tres es evidentemente el homicidio. Sí. Y si tiene algún tipo de calificación que puede ser homicidio calificado, había que ver, porque justamente antes, cuando Rafa, ¿tú acuerdas? Tú dijiste, bueno, la verdad que puede ser que la defensa logre establecer que no hubo homicidio calificado, sino que hubo más bien un accidente. Ahí ya estaríamos hablando de un cuasi delito. Claro, entonces, fíjate que todo esto, la verdad que depende mucho de las pruebas que se vayan presentando. El peso de la prueba recae sobre la parte acusadora. Así es. Y la investigación fue tan deficiente, tan negligente y tan torpe en algunos pasajes que va a ser muy difícil probar algunas cosas. O no, digamos, dependerá del labor de los peritos, pero que la investigación adoleció de deficiencias graves es algo en lo que todos estamos relativamente de acuerdo. El día 40 el informe de la policía Rafa, tenía esto resuelto. Pancho. Sí, perdón, ahí toma mucha relevancia, quizá, eso, insisto, todo falta todavía por saber los resultados, pero puede cobrar mucha relevancia las pericias de hoy con la cámara, porque permiten ver cosas que al ojo humano no se ven, o que quizá, si es que efectivamente hubo negligencias en el protocolo del Servicio Médico Legal, puedan no haberlas captado. Moretones que puedan indicar golpes específicos, más de uno o muchos que puedan indicar, no sé, eventual tortura o ensañamiento, en fin, que podrían permitir establecer una calificación para el homicidio. Entonces, por eso tienen tanta relevancia las pericias que está realizando la doctora Carmen Cerda y que lo dijo también Pedro Díaz. Ellos confían y se van a basar en las pericias de la doctora Carmen Cerda, porque hasta ahora los informes que entrega el Servicio Médico Legal o que entregó el Servicio Médico Legal, al menos los parciales o los que ha tenido acceso a la familia, la doctora Carmen Cerda dice faltaban datos relevantes. Pancho, y en el fondo, bueno, la señora Carmen Cerda, la doctora, ya cerró, digamos, este peritaje respecto del cuerpo de Fernanda, pero entiendo que todavía faltan pericias en la ropa y quizá alguna otra pericia que desconozco. Pero, ¿cuál es el plazo finalmente que queda de investigación? Los plazos de investigación no los tengo claros.
para ser franco. Eventualmente, Pedro Díaz dice que podría incluso existir una ampliación del plazo. Respecto de las pericias de la doctora Carmen Cerda, esta es la última pericia que se hace con el cuerpo, sin embargo no están todos los resultados, hay muchos de los resultados de las pericias anteriores que todavía están bajo análisis, que hay que lograr el resultado, luego interpretarlo, y claro, faltan las pericias ya posteriores a la ropa, eventualmente nuevas pericias en la bodega, a las llaves que se encontraron, los elementos que se encontraron junto con Fernanda. O sea, eso es súper importante, Maca, porque ahí también se pueden comenzar, Pancho, a descubrir varias cosas. ¿Actuó o no actuó solo finalmente Felipe Rojas? ¿Y qué hizo o de qué manera habría colaborado esta segunda persona? Por eso también esta lista de 11 personas que hablábamos hace instantes es relevante, es muy pero muy relevante. ¿Quiénes serían esas personas, Pancho? ¿Hay datos con respecto a eso? ¿Amigos, familiares de Felipe Rojas? Yo particularmente no los manejo, se los he preguntado al abogado, pero el abogado Pedro Díaz con la habilidad que se ha manejado respecto de este caso de hablar lo que puede hablar, de callar lo que no puede decir, me mira y me dice, bueno, paciencia. Pero lo que se busca establecer finalmente es la tesis de esta segunda persona, que hay un video en que claramente se ve a Felipe Rojas salir de la bodega y al lado de él una segunda persona y que salen en direcciones opuestas, saber si esa segunda persona también salió de la bodega o la teoría de que salió de la casa al lado es una coincidencia, y si es que salió de la bodega, establecer qué grado de participación tuvo. ¿Será la misma persona que después eventualmente acompañó a Felipe a vender el teléfono o no lo es? En fin, hay muchas teorías que resta por contestar todavía, que hay pericias todavía tecnológicas que hacer respecto de las cámaras, de software de reconocimiento facial, en fin, una serie de cosas que han tomado harto tiempo. Se cumplieron ya 2 años. No sé si se acuerdan, pero el señor de la ferretería también es importante, Monse. Yes. ¿Por qué es importante el señor de la ferretería? Porque ahí va Felipe Rojas, quizás, ¿verdad? Claro, quizás acompañado de esta segunda persona. Correcto, por tanto él podría reconocer con quién andaba Felipe Rojas en ese minuto, que de ahí lo lleva finalmente también, Monse, a la bodega. Así es, y justamente en relación a eso vamos a recordar, Pancho, y a todos, una recreación que hicimos en gráfica 3D de la bodega, donde Lucho Ugalde nos va explicando cada uno de los lugares y la supuesta dinámica que ocurrió allí de los hechos. La verdad es que esta es una recreación bastante fidedigna que se da de la bodega, porque se basa en todos los datos, en las mediciones, en las proporciones y en las cosas que se ha ido encontrando en el lugar y que logran armar un poco este puzzle que ha sido tan complejo. Vamos a la pausa y a la vuelta comentamos en detalle entonces esta información